buen día. Aquí estamos en la hora estelar, su presentación por Teleuniverso Alta Definición y 101.9 Amistad FM. Hoy es jueves 3 de agosto del 17. Y las noticias del día, el Diario Libre publica que Danilo Medina almuerza con los partidos aliados junto a dos pupilos de su cuadra, así lo titula. Los pupilos son Andrés Navarro, el ministro de Educación, y Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, dos de sus funcionarios más eficientes, eso hay que reconocerlo. Mientras que para el Listín Diario la noticia más importante es que la alcaldía del Distrito Nacional ilumina el ensanche La Fe. El Cabildo compró bombillas con economía de brillante Navidad. Con la economía de brillante Navidad, el espectáculo de luces que el ayuntamiento del distrito, la alcaldía del Distrito Nacional montaba todos los años. Ahora se quiere satanizar lo que en principio fue un espectáculo de luces que llevó a la capital a gente de distintos puntos del país. Pero ahora eso se presenta como algo que no debió hacerse. Alcalde David Collado inaugura primera etapa de ese alumbrado. Ozuna no sale de una, ese es el artista urbano. Conoce nuestra flora, Jardín Botánico Nacional inaugurará galería con 14 especies autóctonas. Repondrán maestros excluidos de nómina, se les pagarán los salarios de julio a quienes justifiquen su trabajo, o sea que estén trabajando. El editorial del Listín Diario, un país de todólogos, ese es el nuestro. Ervin Santana logra triunfo 12 y se mete en la lucha por el premio Cy Young, esto es en el béisbol de las Grandes Ligas. En otras noticias del Listín Diario, para hacer la constituyente de Venezuela, manipularon cifras de los votantes, según el director general de la empresa de tecnología electoral Smart Macdi, quien dijo ayer que se alteraron los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente en Venezuela. Antonio Mujica indicó desde Londres que hubo una discrepancia de 1 millón de votos entre las cifras de participación anunciadas por el gobierno y las registradas por sus sistemas. Pero eso lo dijo desde Londres. El personal de la empresa Smartmatic fue llamado y sacado de Venezuela por temor a violencia contra ellos. Justicia precaria limita las denuncias sobre violencia de género. Propinas prohibidas en comida para llevar, bueno, no es que estén prohibidas, sino es que no hay que pagar las propinas cuando usted va a un restaurante y se lleva la comida. La propina, el 10% que es obligatorio por ley, se paga solo cuando usted consume en el restaurante. Pero hay dueños de negocios que tienen el paquete incluido y se benefician a su personal con esta propina obligatoria por ley. La mayoría de los dominicanos se receta sus medicinas, más del 50% de los medicamentos que se consumen en el país no es prescrito por un médico, sino por la automedicación o por sugerencias de un amigo, vecino, familiar o del dependiente de una farmacia. Yo creo que el dependiente de farmacia es el que más receta, no es la persona que se automedica, no. Con frecuencia uno va a una farmacia y dice, mira, tengo un dolor de cabeza, ¿qué tú me recomiendas? Y el que trabaja en la farmacia, tómate tal cosa. O sea que no es el dominicano el que se automedica, sino que necesita los servicios del empleado de la farmacia. Figuras se fueron del país, pero luego retornaron. Me imagino que tiene que ver el caso de Felipe Polanco, que anunció que se iba a vivir a Miami. Fundaciones citan necesidad de dar otros pasos para sanear ríos. Invertirán 105 millones en televisión educativa, es el Ministerio de Educación que lo va a hacer a través de la televisora oficial. Va a invertir 105 millones de pesos recuperando instalaciones y produciendo programas educativos. El problema con Radio Televisión Dominicana es que su audiencia es pírrica. Entonces van a utilizar una de las frecuencias que tiene esta televisora estatal, pero es muy pírrica la audiencia. Las Águilas de Amet en la sombrita, se refiere a que los que tienen que custodiar
los elevados para que no transiten motocicletas y camiones se están resguardando en la sombra por el calor que siente, que no está nada fácil. Las noticias del periódico Diario Libre: temblor de 4.3 grados con epicentro en Ocoa, en el sur del país. Sanquipanquis tras turistas, sexo y visado, eso es muy viejo. Postergan instalación de constituyente, eso es en Venezuela. Allanan en el Ceibo, en el este del país, a una junta distrital. Una junta distrital. Elaboran reglamento para ley de lavado. Comida para llevar no debe pagar propina, lo reconfirmó Proconsumidor. Confían haya llegado hora del río Osama. Los retrasos en Duquesa llenan villas agrícolas de desperdicios. Bandex con 6.000 millones de pesos para prestar a exportadores. Danilo almuerza con partidos aliados junto a dos pupilos de su cuadra, ya esas se las decía al principio. El ministro de Educación, Andrés Navarro, informó que el lunes tendrá el dato exacto de los maestros que cobran sin trabajar. A todos aquellos maestros que están trabajando y se les bloqueó por el margen de error, tengan seguridad que sus salarios de julio serán pagados a más tardar el 15 de agosto, dijo el funcionario, quien adelantó que la auditoría que hacen a la nómina concluye mañana. Chedi no ve el humor en crisis, podría desnudarse. La comediante y actriz Chedi García participó en el tercer Streaming Libre, donde la mamá del humor respondió sin restricciones a los lectores de Diario Libre. A Pedra Limpia en la Universidad Autónoma en Santo Domingo. Después de los incidentes ocurridos en San Francisco de Macorís, en el que murió un dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular, la policía dice que el disparo fue de un arma de fabricación casera, que no fue la policía, ya veremos eso ahí. Estas son las noticias de Diario Libre. Al momento de presentar al señor Carlos Manuel Estrella. Hola, señor. Buenos días, saludo al teleauditorio en este jueves 3 de agosto. Y hoy, jueves 3, ¿qué recuerda la historia hoy? Que Colón salió de Palos, en Moguer, en el sur de España, cerca de Portugal, para la aventura que se convirtió en el descubrimiento de América como acontecimiento histórico, y salió para las Indias, supuestamente a buscar especies y conquistar tierras para la corona española en un proyecto financiado por los reyes católicos Fernando e Isabel. Eso fue agosto. Ya para octubre estuvo navegando 2 meses aproximadamente. El 12 de octubre, más de 2 meses, 2 meses y días. Desesperado encontró una pequeña tierra, una islita que se llamaba Guananí, según los nativos, y que él le puso el nombre de San Salvador porque lo salvó el 12 de octubre, y actualmente se llama Watling y está en el archipiélago de las Bahamas. Así inició la aventura de lo que hoy es el descubrimiento históricamente, o el encuentro de dos mundos, o en mi opinión, una palabra que no existe en el español, el asaltamiento de América. Lo iniciaron los españoles. Vaya, mano. Vamos a ver las noticias internacionales del portal Infobae. Pese al aplazamiento anunciado por Nicolás Maduro, la oposición marchará este jueves contra la instalación de la constituyente. El aplazamiento de la aplicación de la puesta en vigencia de la constituyente fue anunciada por el señor Nicolás Maduro, pero la oposición va a la calle hoy. Rodrigo Duterte, es el fiero presidente de Filipinas, advirtió que el Kim amigo Jong-un suyo. Podría destruir Asia y lanzó un lapidario insulto a norcoreano. Es un maníaco que podría destruir a Asia con una guerra nuclear, dijo Duterte, el filipino, contra el norcoreano Kim Jong-un. El entramado detrás de los cientos de millones de dólares que le costará Neymar al PSG, al
Saint-Germain. Esto París es en baloncesto. no es el baloncesto, eso Digo, es en fútbol. Eso es fútbol. ¿Qué Fútbol, pasa? fútbol, Fútbol de Europa. París Saint-Germain es el equipo. La foto que revela el momento en el que un avión por poco causa uno de los peores desastres en la historia de la aviación. Esto fue un avión de Air Canada y fue en Canadá. Arqueólogos descubrieron una pequeña Pompeya en el sureste de Francia. La insólita explicación sobre la delgadez de los venezolanos de una constituyentista chavista. Ofrézcome. Nicolás Maduro dijo que lo provocan para convertirse en dictador y pidió 30 años de prisión para los opositores. Que lo provocan para convertirse en dictador. O sea, ya lo está admitiendo, lo está asumiendo. La fiscal venezolana... ¿Qué tipo más simpático? La verdad que es un tipo la fiscal venezolana bastante estúpido. Luisa Ortega, bueno, estúpido no es, ¿no? Porque se ha mantenido en el poder, bueno, así que ni tan estúpido es. La fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz abrió una investigación sobre el fraude electoral de la constituyente, pero por aquí estoy leyendo que Maduro nombró un nuevo... no, fue un canciller, no tiene que ver con la fiscal, un canciller. Luis Almagro solicitó una reunión de urgencia del Consejo de la OEA sobre la crisis en Venezuela. El edulcorante engorda. Un estudio destrona a los endulzantes artificiales. También, como noticias internacionales, un hombre quiso bromear con un oso hambriento y casi termina devorado por el animal. El cambio en el reglamento que haría más sangrienta la pelea entre Mayweather y McGregor. Chile aprobó la emblemática ley que despenaliza el aborto terapéutico. Irán dijo que el acuerdo nuclear fue violado por las nuevas sanciones de Estados Unidos y advirtió que va a responder. A partir de septiembre será delito en Estados Unidos viajar a Corea del Norte. También en noticias internacionales se presenta y se califica de deplorable el estado físico de Kobe Bryant a un año de su retiro del baloncesto. ¿Qué dicen del estado físico? Está deteriorado, que no está como, está gordo. Bueno, pues ha perdido ya él se retiró. Su cuerpo atlético, sí, no es fácil eso, mantenerlo. ¿Por qué los estadounidenses casados tienen menos sexo que antes? También de noticias internacionales, vamos a ver qué más. Chile aprobó la emblemática ley que despenaliza el aborto terapéutico. El Congreso de Brasil rechazó la acusación contra el presidente Michel Temer y no habrá juicio político. En Perú falleció un bebé por las demoras causadas por una huelga de médicos. Tensión decisiva sobre las acusaciones de corrupción contra Michel Temer en Brasil, que ya fue beneficiado por parte de su Congreso. ¿Por qué la oposición en Venezuela sigue sin tener un líder definido para enfrentar a Nicolás Maduro? Es una interrogante que responde BBC Mundo en su noticia principal. ¿Qué papel pueden jugar Rusia, China e India en la crisis de Venezuela? Bueno, hasta ahora ninguna. Las noticias del periódico Hoy. Fiscalía apresa al imputado 14 en el caso de Brecht, que llegó al país en el día de ayer. Eso merece un comentario amplio y aparte. Bueno, después de los mensajes usted lo puede hacer con mucho gusto y tiempo. Autoridades dicen han devuelto a 57.323 haitianos. Marcha Verde rechaza informe de Procuraduría sobre acuerdo. La Asociación de Bancos propone campaña sobre nueva ley de lavado de activos. Sin discutir, Punta Catalina no puede haber pacto eléctrico. El Bandex, el Banco de Exportación, ya ha recibido solicitudes por $10 millones y tiene un presupuesto de 6.000, tiene de depósito 6.000 millones de pesos. Maduro nombra nuevo canciller, presidente de Brasil se libra de juicio político. Los 28 países de la Unión Europea que no reconocen la constituyente de Venezuela. Y la Fiscalía apresó al imputado 14 en el caso de Brecht. Agentes policiales acompañados de fiscales detuvieron anoche a Bernardo Castellanos de Moya, el imputado número 14 en el caso Odebrecht. Eso fue a su llegada al país procedente de Panamá en un vuelo regular de la aerolínea Copa. Así es. Alrededor de las 10:30 de la noche por el Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco. Ofrézcame, así que se llama. No, ese es el nombre. Claro, por aquí todo se llama. Las Américas, le dice la gente. El AILA es lo primero y se le agregó. Es como usted dice la Avenida Metropolitana Poncio Pousalet. Que nadie le dice Poncio Pousalet.
Aeropuerto Internacional Las Américas, el AILA, José Francisco Peña Gómez. Como el aeropuerto de Ligüero, el Aeropuerto Internacional de Ligüero, Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Poco nadie le dice. Parte del aeropuerto Juan Bosch no lo tenemos, eso lo van a hacer ahora pronto. No hay alguno con ese nombre. El aeropuerto Juan Bosch no, eso No, porque por el parte se llama Gregorio Perón. No, pero se hace uno Y el de ahora para Santiago, ponerlo. no tiene nombre. No, algunos plantean que debe llamarse José Armando Bermúdez, Popi. Eso crea ciertas controversias, como fue de la idea inicial. Sin embargo, parece que esa propuesta no le es simpática a quienes son los propietarios en mayoría de esas. Pero la gente y el populacho decía, inclusive todavía dice, el aeropuerto de Popi. Al aeropuerto viejo. No, al aeropuerto de Santiago. Ah. Sí, que eso lo hizo Popi, que Popi. ¿Usted no ha escuchado esa expresión? No, nunca. Sí, pero usted está fuera de todo. Pero Popi no fue que hizo ese aeropuerto, ni fue el que más puso. Él no fue, ni fue. Además, él era empresario de la aviación. Oiga, ninguna de esas cosas fue, pero fue el propiciador de la idea, el que más entusiasmo tuvo desde siempre con que había que hacer un aeropuerto. Sí, porque él tenía una línea, tenía Dominair. Entonces eso era, entonces por eso se considera que tiene los Deberían méritos. Muchos ponerle Jaime plantean, Tomás mejor. el arzobispo, el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra planteó eso. El padre Alfredo de la Cruz Valdera dijo que él era partidario de que le pusieran el nombre de él. No, pero pongan Jaime Tomás a eso. ¿No? Ajá, ¿y por qué? Porque sí. Ah, es que porque sí. Sí. Ah, pues eso está muy bien. Yo hice más. Sí, más es porque que sí. cualquiera por ese No, aeropuerto. espérese, pero Yo no tenía ningún pero interés. tampoco se compare con Popi Bermúdez. Ah, bueno, pero usted- no haga eso, pero que ¿qué las comparamos? comparaciones. ¿Qué comparación? son Yo me estoy comparando. Claro, Estoy porque si diciendo- estamos hablando de poner Yo no el nombre tenía de interés- él, yo no y tenía usted está intereses, diciendo. yo no tenía ningún entonces, interés comercial en un ajá, aeropuerto. ajá. Ninguno tenía yo. Está bien. Así es que, y trabajé por ese proyecto. Sí, así está que, bien. Pues. póngale Jaime Tomás y se Entonces, sí, acabó. así hay que ponerme el nombre mío, Pues, hay que ponga ponerlo. el suyo, Entonces, hay que entonces, ser así. Pues pida que le pongan el Porque suyo yo sí también. me encontré problemas sin ser empleado. No, yo no tengo problema. No. Yo Y trabajé por la idea. y enfrenté sectores. Trabajé en la idea. Y puse en su sitio a un Fui- tal Pedro Delgado Malagón, Fui que ahora maestro los de dueños del ceremonias. aeropuerto le pagan. Fui el maestro de ceremonia del acto del primer Picasso, Sí. de manera gratuita. Yo sí trabajé en ese proyecto. Yo sí trabajé en ese proyecto. Y no es accionista siquiera. Y no soy accionista. Ah, pues entonces. Entonces debieran llamarme al óigame, aeropuerto Jaime Tomás. Ponga la querella con los dueños que son sus porque amigos. Yo no tengo que poner Ahí querella. está, Yo estoy porque- diciendo lo que yo creo sobre ese particular. Ajá. Vamos a los mensajes. No, el yoísmo. Esta es yo, El sí, yoísmo, yo, y otra vez yo. La hora estelar.